Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, mientras esperamos ahí, si alguien nos quiere contar en el chat de dónde se conecta, de qué empresa es, y empezamos en un minutito. Bueno, buen día a todos los que se van conectando. Bien, desde Ushuaia acá, desde la Anónima. Gente de Traza también, colegas también de Traza. Buenos días a todos. Esperemos un minutito y a las 11 arrancamos puntual, súper puntual, para honrar el tiempo de todos. Buen día, Hola, hola Juanma. Día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? todo Buenas. bien. Bueno, siendo las 11 entonces, vamos a comenzar. Buenos días a todos, a todas. Gracias por conectarse a este tercer encuentro de Octubre Financiero. Octubre Financiero es una iniciativa colaborativa de las empresas B, la Anónima FinTech, Broker Andino, Brubank, Traza, Gire y Coelsa, en la que acercamos eso, herramientas para el día a día, ¿sí? Para entender mejor el contexto económico y para trabajar en lo que nos une, ¿sí? Que es básicamente la educación financiera. Mi nombre es Verónica, Verónica Valente, trabajo en el equipo de sustentabilidad de Coelsa. Me acompañan algunos compañeros de trabajo que son especialistas en lo que nos reúne hoy. Em, Hago un mini repaso de lo que fueron los primeros dos. Este es nuestro tercer encuentro. Quizás hay gente acá conectada que ya estuvo en los dos previos. Así que el primero fue Economía en Criollo, donde hablamos de estos términos que leemos en los diarios, que a veces no llegamos como a entender bien en contexto. Así que hicimos un muy buen repaso por lo que leemos todos los días en los diarios. En la semana pasada hablamos sobre, bueno, finanzas personales, con foco en cómo salir del sobreendeudamiento, ¿sí? Cómo solucionar el sobreendeudamiento de una forma también muy práctica. Y en este tercer encuentro vamos a hablar sobre ciberseguridad, fraude y ludopatía. Lo que traemos son básicamente datos para que podamos entre todos dimensionar el contexto del fraude y la ludopatía, primero, para hablar un poco de los números, y luego traemos consejos prácticos con la intención de protegernos nosotros, proteger a las personas que queremos, ganar tranquilidad y ganar bienestar, ¿sí? Al operar, para que operar toda la simplicidad que nos ofrecen los medios de pago sea a nuestro favor, ¿sí? Que no sea un riesgo, sino que lo hagamos con confianza y de modo seguro, ¿sí? Bueno, ahora sí voy a compartir entonces para presentarles a nuestros oradores. Ahí vamos. Eso. Bien, antes de comenzar entonces y de presentarle a las tres personas con las que vamos a escuchar esta charla hoy,
breves avisos, como ya dijimos, toda la información de las 4 charlas les va a llegar a todos los que se hayan inscrito a través de un ebook una vez que terminemos la iniciativa Octubre Financiero. Y preguntas, dudas, consultas, voy a estar atenta al chat, ¿sí? Así que las pueden ir dejando por ahí, ¿sí? Entonces, ahora sí arrancamos esta charla que le pusimos como título cómo el mundo digital afecta nuestra seguridad y bienestar. Recién les contaba esto, ¿no? Que bueno, los riesgos que podemos asumir, ¿sí? Al operar de modo no seguro, acá lo que traemos es todas esas herramientas para operar de modo seguro y con confianza, ¿sí? Que es que es nuestro propósito. Así que permitan presentarles a Mariela Alcázar, ¿sí? De Coelsa. Ella es especialista en prevención del fraude y analista de datos. Se enfoca en detectar y mitigar el uso estratégico de la información para actuar de modo preventivo, ¿sí? Dentro de Coelsa. Y a Lucas Meire, que es analista de prevención de fraude, forma parte del equipo de monitoreo transaccional, tiene experiencia en la detección y prevención de actividades inusuales, ¿sí? Que puedan representar un riesgo en lo transaccional. También está acá, no lo tengo aquí en la lista de personas que van a hablar, pero está Juan Manuel Rodríguez, ¿sí? Que lidera el área, que nos está dando también apoyo ahí con toda la información que traen. Y permitan presentarles también a Santiago. Santiago es de Faro Digital. Él investiga. Faro Digital es una ONG que trabaja, me encanta ese término, por la ciudadanía digital hace 10 años, ¿sí? Educando y buscando informar sobre cómo operar de modo seguro. Él investiga, estudia, trabaja en temas de comunicación, cultura, territorios virtuales, prácticas culturales. Santiago, muchísimas gracias desde Faro Digital por haberte sumado a esta charla. Y ahora sí, comenzamos. Mm, Están bien, perdón, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, todavía Bien, estamos ahí en va. la adaptación. No pasó, ahí No pasa. vamos. Bueno, Mariela, bienvenida. Bueno, ¿cómo están? Buen día a todos. Gracias por sumarse. Primero en principal, vamos a arrancar. ¿Querés, Vero, pasar a la siguiente? Claro. Bueno, para hacer una introducción de lo que va a ser, cuando hablamos de lo que es el fraude financiero, nos referimos a todas aquellas maniobras o acciones engañosas, bueno, que buscan obtener un beneficio económico de manera indebida. Por lo general, estos fraudes se basan en la utilización de la información o de recursos financieros que pertenecen ya sea a personas o a empresas. Es importante entender que se trata de un fenómeno que evoluciona constantemente, ¿sí? Pasamos al siguiente slide. Acá vemos algunos de nuestros indicadores. Periódicamente publicamos en diferentes redes lo que es el indicador COELSA. En pantalla podemos ver la evolución de aperturas de cuenta, tanto en billeteras como en bancos. Observamos que el promedio de cuentas CB corta U por personas es de 4 cuentas, al igual que el promedio de CB larga U. A su vez, podemos ver un aumento del 32% de lo que es de mayo a agosto del 2025 en aperturas y un crecimiento del 17% en aperturas de cuentas en dólares. Cuando en el slide anterior mencioné lo que es un fenómeno en constante evolución, hablamos justamente de esto, ¿no? Que a medida que crecen los canales digitales y las operaciones electrónicas, es lo que hace que surjan nuevas modalidades y técnicas que los delincuentes aprovechan. Como Coelsa, nuestro desafío para el sistema financiero es anticiparse, adaptarse y fortalecer los mecanismos de prevención de manera segura. Trabajamos constantemente para la educación digital como herramienta de transformación social. Le cedo la palabra a Lucas. Bien, gracias Maru. ¿Qué tal? Buenos días, antes que nada. Sí, a ver, la idea dentro de Coelsa, como siempre hablamos, ¿no? De estos nuevos tipos de fraude y los nuevos esquemas de fraude que se van realizando.
La idea es por ahí comentarles un poco cuáles son los casos más habituales. Bien, ahí Vero, si quieres pasar a la diapo, Claro. así podemos ver un poquito de los datos. Algo que estuvimos siempre viendo desde Colsa es que en los últimos años hubo un aumento muy grande de reportes de fraudes y estafas, ¿sí? Esto se debe también a la cantidad de operaciones que se registran en billeteras virtuales, ¿no? A la cantidad de el aumento que hubo en las operatorias a través de canales digitales. La gran mayoría de estos casos son de phishing o ingeniería social. Bien, por ahí el phishing, los que trabajamos con mail o estamos un poco más dentro del mundo IT, entendemos que puede llegar a ser un phishing, ¿no? Un link falso, una información que nos llega a la empresa a nombre de alguien. Quizás ingeniería social puede llegar a sonar un poco a veces como que es algo que no nos va a tocar nunca, pero también entendemos que ingeniería social es algo que nos puede pasar, que nos va a agarrar por sorpresa un sábado a las 7 de la mañana, nos llaman de cierta billetera, de cierto banco, diciendo que con nuestra cuenta están haciendo una compra de un aire acondicionado, de una estufa, de cualquier tipo de electrodoméstico. Ahí es donde pueden acceder a nuestros datos, donde pueden acceder incluso a nuestro teléfono. La idea de Colsa siempre es la concientización y prevenir este tipo de situaciones. Por eso también intentamos hacer una evaluación constante del ecosistema y gracias a la visión que tenemos de eso podemos ver y detectar este tipo de casos. Al igual que, por ejemplo, si bien es en menor medida, pero el fraude de e-commerce es algo que hoy sigue sucediendo, ¿no? Como la mayoría de las plataformas de compra y venta, las que no tienen mucha regulación, en donde podemos, quizás uno compra un artefacto o alquila una habitación, un lugar, cualquier tipo de situaciones que se prestan a este tipo de situaciones de estafa. Gracias a la visión que tenemos del ecosistema, eso es algo que nosotros podemos evaluar y prevenir en mayor medida. Ahí, Vero, si querés pasar, como para que puedan ver la próxima. Ahí va. Dentro de esta visión que tenemos del ecosistema, Coelsa puede y pudo implementar el modelo de score, ¿sí? Esto es algo que nos permitió detectar este tipo de casos, ¿bien? Esto lo detectamos desde Coelsa a través del modelo de score, se dio alerta a la fiscalía, se dio la alerta a las entidades correspondientes y se genera el recupero y el bloqueo de los fondos de 75 millones, que para un hospital es un monto importante. Eso fue lo que se ha recuperado en el momento. Lo que nos permite a nosotros tener esta visión general del ecosistema es estas cosas, ¿no? Que nosotros podemos tener contacto con todas las entidades, con todas las billeteras, con los bancos, con las fiscalías y trabajar en conjunto es algo que nos permite generar este tipo de recuperos y por suerte, quizás para algunos no, pero para un hospital es algo bastante importante. Eh, Hay algo que también hacemos hincapié siempre con el tema de Colsa Prevent, de poder tener un ecosistema más seguro, es, ahí Vero, si querés pasar, para que podamos mostrarles algo que se ha investigado también desde la parte de inteligencia del fraude, es este tipo de red de apuestas ilegales. Algo que hoy está muy en auge y que seguramente lo habrán escuchado, que son los casinos virtuales, ¿no? Esto de cargar fichas a un casino y tener gente que trabaja como cajeros virtuales, ¿no? Que es algo que hoy se está dando mucho. Eh, Se puede detectar que un usuario tiene una trazabilidad o una operatoria, digamos, poco regular, alguien, ¿no? Que trabaja 24 horas transfiriendo y debitando y acreditando dinero, gracias a que Codelsa Prevent también tiene un servicio 24/7, es algo que se puede seguir. eh, se puede hacer la trazabilidad, se entiende que una persona que acredita fondos en montos bajos durante un periodo largo de tiempo, luego hace una transferencia de un monto alto a una empresa presuntamente ficticia, una empresa que quizás no está del todo en regla y con destino final, beneficiarios que son los que realmente son los que manejan este tipo de red de apuestas ilegales. Pero bueno, ahí le cedo la palabra a Maru, que por ahí nos va a comentar un poco de cuáles son los principales puntos de cuál se aprueben también. A ver si quieres pasar.
Bueno, ahí como bien mencionaba Luqui, tenemos nuestros 3 pilares fundamentales como área de prevención de fraude. Por un lado, lo que es el monitoreo en tiempo real. Un ejemplo sobre este indicador es el monitor de alias. En los casos de campaña o de colectas es muy común ver alias con palabras similares. Un caso puntual que tuvo mucha relevancia fue la campaña de Bahía Blanca. Se detectaron muchísimos fraudes con palabras similares, con frases similares a los alias reales, digamos, para la colecta. Otro ejemplo es el totalizador de cuentas y CPF, que para los que no saben, CPF es la Central de Prevención de Fraude, es una solución en la cual somos administradores y busca centralizar los casos de fraude de toda la Argentina con todos los colaboradores del ecosistema. Ambos como normativa del BCRA, que también forman parte de nuestros indicadores diarios. A su vez, promovemos campañas, una de ellas es justamente este espacio que estamos teniendo, y las reuniones constantes o workshop con los actores del ecosistema. Por último, trabajamos en conjunto con bancos y fintech y ministerios públicos fiscales, como bien mencionaba Lucas. Ante estos respondemos los oficios judiciales donde solicitan trazabilidad. Luqui, te cedo nuevamente. Bien, dentro de esto que comentaba, ¿no? En principio sobre los casos de phishing, es por ahí entender realmente cómo nos llega o cómo nos puede afectar este tipo de casos y sobre todo cómo prevenirlo, ¿no? Dentro de Cuelsa Preven siempre hacemos hincapié en que la prevención y la principal causa siempre es intentar concientizar al usuario final, siempre. Por eso trajimos este slide para intentar hacer una mini capacitación para quizás aquellos que no están tan afines a este tipo de situaciones. Primero es siempre desconfiar del exceso de confianza, ¿sí? La persona que nos va a solicitar datos, nos va a solicitar contraseñas, claves por llamada, por redes sociales, ninguna entidad nunca les va a solicitar este tipo de información, ¿sí? En segunda instancia, siempre verificar la fuente, bien, muchas veces no verificamos el dominio en hacer una compra o no vemos si la red está verificada o no. También suele suceder mucho que quizás la llamada de un número de teléfono privado, de un número de teléfono que quizás no es el real de las entidades. Por otro lado, siempre tener el doble factor de autentificación. Eso en la mayoría de los casos reduce, como bien dice, hasta el 90% los accesos al fraude. Y por supuesto, algo que quizás ya muchos por ahí tenemos en claro es no reutilizar las contraseñas, cambiarlas regularmente y tener siempre combinaciones de claves, números y en lo posible puntos, comas y demás signos. Bien, ahí ver si quieres pasar. Como bien decía, ¿no? Siempre es primero antes de cuando uno recibe un tipo de llamado, está ante cualquier situación, es parar, frenar un poco y entender que nadie, ni ninguna entidad, ni proveedor de servicio, billetera, banco, ninguna empresa nos va a apurar para operar en canales digitales. Siempre es solamente tomarse un segundo y parar, ¿sí? Y entender que realmente como usuario final somos la primera barrera contra el fraude. Eso por ahí a veces cuesta un poco entenderlo, pero sí nosotros tenemos que tener la conciencia y la capacitación para entender que si nosotros tenemos la confianza y la seguridad de con quién estamos hablando y operando, vamos a prevenir muchísimo este tipo de casos. Bien, ahí Maru. Bueno, respecto a todo esto que mencionaba Lucas, ¿qué tengo que hacer si me estafan? Bueno, por empezar, contactar de inmediato a la entidad con la cual mi cuenta fue vulnerada, ¿sí? Siempre se me voy a contactar para través de una red que tenga la tilde de cuenta verificada, al igual que por WhatsApp, o si es un banco, obviamente, ir de manera presencial. Hacer la denuncia policial, ahí tenemos lo que es la página argentina.gov.ar, servicios, denunciar un delito informático, cambiar las credenciales de tu home banking, esto es cuando sientas que tu cuenta ha sido vulnerada o cuando tu entidad te lo requiera, siempre cambiar las contraseñas. Y como bien también mencionaba Lucas, es importante no reutilizar las contraseñas o no utilizar las mismas contraseñas para todas las plataformas. Por María, acá último, me quedé perdón. pensando, hola, acá me quedé pensando esto de
la importancia de que la contraseña no sea la misma, porque probablemente si entran a una sesión de mi banco y resulta que para todo tengo la misma contraseña, bueno, eso, soy el que abrió, entre comillas, por reutilizar contraseñas para simplificarme recordarlas. Tal cual. Bueno, la posibilidad de que no solamente me estafen en una cuenta, sino por ahí en una cuenta virtual, o en otro, o en algo más que yo tenga con esa contraseña. No sé si de las 90 y pico de personas que están acá, alguien le pasó o no hace falta, digo, que ni siquiera nos lo diga, pero nada, lo que sí me parece que es súper importante es que de la mano de nuestros expertos nos llevemos como estos, el anterior slide, ¿no? Que tengo cuáles son las mejores prácticas en seguridad y bueno, si lamentablemente me pasa porque algo de lo que venimos conversando no se produjo, ¿qué tengo que hacer si me estafan? ¿No? Súper importante eso, porque ahí no sé, Juan, Mari, Lucas, si actuar rápido o no tiene algún impacto respecto de un fraude, si es muy relevante, es menos relevante, ahí como recomendación. No, 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 por supuesto. Siempre la rapidez y la celeridad ante este tipo de casos es primordial, sobre todo al comunicarse con las entidades, que es algo que por ahí muchos no tenemos en cuenta, al momento en donde sabemos que estamos siendo víctimas de un fraude o que podemos estar dentro de una llamada, de un tipo de mensaje, de lo que sea que nos esté llevando a un fraude y que comprometa nuestros datos, es comunicarnos con las entidades correspondientes. Hacer la denuncia policial es algo que también siempre es necesario porque lo hemos visto desde Coelsa en muchos de los casos de fraude. Esto termina, por el trabajo que tenemos con la fiscalía, ¿no? Esto termina en causas judiciales y termina con arrestos. Entonces, es importantísimo también hacer la denuncia policial y nunca dejarlo pasar. Y sí, la celeridad en estos casos, no solo para el cambio de contraseña, sino también para poder decir, llamo al banco y me están estafando, ¿qué hago? Y bueno, ahí también los bancos tienen una red de expertos que nos pueden ayudar. Bien, ahí estaba leyendo, buenísimo, ahí estaba leyendo que Noemí decía que sí que le pasó con su cuenta en un banco. Y después nos dicen acá la opción desactivar los spam cuando te llaman por teléfono, creo que lo dijiste vos, Lucas, esa llamada que no Sí, sabemos muy bien de dónde viene exacto. y te dice que te llama de tu banco, desconfiar primero, ¿no? Desconfiar del exceso de confianza, como decían antes. Em, los SMS, eso, los SMS, los WhatsApp de hace clic acá, no hacemos Sí, clic. hoy es muy común el tema del correo, te está llegando un pedido, ingresa el link, creo que hace algunos meses es muy común ver ese mensaje, ni hablar del hackeo de WhatsApp. No solamente recalcar el tema de claves de home banking, sino que hoy uno de los principales es la casilla de Gmail, que una vez si te acceden a la cuenta de Gmail, uno de ahí restablece absolutamente todas las contraseñas de las aplicaciones que uno tiene. Entonces, una vez que acceden a tu Gmail, pueden restablecer el resto de las contraseñas, así que también es importante eso, remarcar el cuidado también de nuestra cuenta personal, ¿no es cierto?, de mail que nos manejamos para el acceso al teléfono en general, ¿no? Ujú. Acá Laura nos dice en el chat que justamente siempre se avisa por canales oficiales que nunca se piden datos, esto que también ya lo dijimos, ¿no? Esto de que te llaman del banco y te preguntan la clave, pero ¿por qué el banco me estaría preguntando esa información que es totalmente personal? La recomendación de la doble factor de autenticación en WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Como también Mm. como herramienta para evitar esto, ¿no? Bueno, nada, que nos hagan un fraude. Noemí nos pregunta cómo detectar qué link es un fraude. Ahí no sé a los expertos si alguna recomendación. Sí, siempre, sí, perdón, Juanma. No, 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 adelante, adelante. No, digo que si es un link al que por ahí nos brindan por mail, siempre poner el cursor sobre el link, eso nos va a demostrar el link completo. Por otro lado, ver el tema de que sea HTTPS y no HTTP, ¿sí? Eso también es un tema de factor de seguridad. Y al momento de ingresar, también tengan en cuenta que todos los links que nosotros abrimos en un web, en un sitio web, a la izquierda van a tener un candadito, bien, o no lo van a tener, en caso de no tenerlo, puede ser un sitio peligroso. Al hacer clic en el candadito a la izquierda del link, bien, van a ver que ahí les va a mostrar toda la información del sitio, si la conexión es segura, si tiene permisos habilitados o no,
Si la conexión es segura, nos va a mostrar cuáles son los certificados de ese lugar, es decir, quién avala que ese sitio es seguro. Normalmente van a ver que son empresas con un renombre, como Amazon, van a ver que es Gmail, van a ver que son eBay, son empresas que se dedican a hacer ese tipo de certificados. Entonces, ahí podemos ver al momento de, bueno, lo abrimos, bárbaro. Quiero saber si puedo poner la tarjeta para hacer una compra acá. Perfecto, bien. Voy al candadito, me fijo y ahí va a saber si la conexión realmente es segura o no. Eso es uno de los principales factores que hay que tener en cuenta al principio. Buenísimo. Lucas, justo trajiste lo de tarjetas y acá tenemos en el chat dos comentarios. Activar las notificaciones de consumo de Visa Home, que llegó un consumo de Estados Unidos y llamé al momento para desconocer esto de que te mandan como un aviso de que tu tarjeta fue usada y el aviso de viaje en la tarjeta de crédito también, eso, También. para un uso más seguro. Y no me quiero olvidar de traer, Carlos, acá nos dice, el tema de usar distintas contraseñas en teoría funciona, pero la práctica dice lo contrario. Ahí no sé, Carlos, si querés como... Desde la visión que nos traen mis compañeros, creo que es la recomendación, ¿no? Esto de tener como contraseñas robustas y no utilizar para todo la misma contraseña. No sé, Carlos, si tenés como alguna experiencia en ese sentido que nos querés contar con el chat o abrir micrófono para... Ah, es tedioso acordarse de tantas contraseñas. Bueno, Sí, ahí... sí, sí. Hay aplicaciones incluso que nos permiten hoy, como el KeePass, hay aplicaciones que nos permiten gestionar todas las contraseñas en base a una sola contraseña maestra, que eso es algo que está muy bueno usarlo, sobre todo en notebooks y no solamente en notebooks de trabajo. Con un gestor de contraseñas se evita este tipo de tener que acordarse tantas contraseñas y a veces nos permite también incluso tener contraseñas más largas y que cambian constantemente. Entonces es un punto a favor. Claro, un gestor de contraseña ahí, como nos decía Rebeca, creo, en el chat. Hay un comentario que habla de un robo de datos, no tengo más información que lo que dice acá en el chat, sobre del RENAPER, y si eso tuvo alguna influencia o no, si ustedes no sé si tienen alguna Sí, información. ¿qué tal? ¿Cómo les va? No tenemos confirmada la información, sí podemos decir que a partir de la pandemia, ¿no? Del COVID, hubo una aceleración muy fuerte, primero en la transaccionalidad de las personas, empezaron a usar muchísimo más los canales digitales y los ciberdelincuentes se fueron moviendo hacia esos lugares digitales para hacer fraude, ¿no? Solo para recordar que, bueno, que el delito de estafa es un delito que involucra mucho menos riesgo para una persona, ¿no? No expone su físico, tiene menos pena, a nivel penal, requiere de menos inversión, con lo cual todas esas cosas fueron sumando para que aumente la tasa de fraude en Argentina. Buenísimo. Y para tomar así, ir cerrando nuestra participación, acá pregunta Alejandro si los gestores de contraseñas son seguros. Si digo, si te acceden al gestor y entran a todos lados, ahí nos deja esa pregunta. Sí, normalmente los gestores de contraseña tienen varios factores de autentificación, suelen tener un mail, un número de teléfono, suelen tener incluso en los teléfonos una huella o el Authenticator de Google en el teléfono en los que nos va a generar un token que cambia constantemente. Entonces, a veces termina siendo por ahí, sí, más tedioso para nosotros incluso acceder, pero es mucho más seguro en ese sentido porque se manejan por una red interna que nos va a cambiar constantemente las contraseñas y sí, sí, normalmente son mucho más seguros. Buenísimo. Bueno, continuamos entonces. Bueno, para cerrar esta charla, como bien dijimos, el fraude financiero ya no es un problema aislado, es algo que requiere de colaboración, requiere educación financiera y ética. No solamente depende de la tecnología, como bien mencionamos durante toda la charla, depende de cada uno, de cómo opera de manera segura en los canales. Podemos decir que Coelsa no solo busca que las personas nos elijan, no solamente elijan cómo, dónde y cuándo operar, sino que también lo hagan de manera segura. Bien.
Bueno, acá nos queda una antes de pasar a lo que nos va a contar Santiago de Faro Digital. Nos queda una última preguntita que es un comentario de Rebeca. Dice, ¿están obligadas las empresas a hacer público si fueron víctimas de una filtración? Me refiero caso Renaper. Ahí no sé si tenemos esa información o no. Eh, Eso ahí, ¿cómo estás, Rebeca? Lo podemos llevar para consultar internamente con el área de legales. Ahí, Buenísimo. obviamente, habría que ver también qué empresa es, ¿no? Si está en el ámbito público o privado. Pero bueno, esa respuesta por ahí más en detalle la tiene el área correspondiente del área de legales. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas, un montón de preguntas en el chat. Espero que se lleven, después lo van a recibir, como dijimos en el ebook, pero estos dos slides, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer para minimizar el riesgo de una estafa? ¿Y qué tengo que hacer si desgraciadamente me pasa o le pasa a alguien conocido? Y lo que les pedimos siempre que hacemos esto, lo hacemos también en algunos barrios, lo hacemos con algunos bancos. Siempre que hacemos estas charlas, pedimos dos cosas. La primera, eso, que recuerden las mejores prácticas para evitar un fraude, que las tengan, eso, cuando llega una llamada, un SMS raro, cuando... Primero desconfío, ¿no? Eso, de como decía Lucas, el exceso de confianza, desconfiar de eso. Y el segundo, que se lo cuenten a alguien. Súper importante, ¿sí? Que alguien más, nada, si lo quieren llevar a su trabajo, a la mesa esta noche cuando llegan, contárselo a un amigo, a un familiar, para que entre todos seamos esto, lo que decían los chicos, ¿no? La primera barrera contra el fraude. Y ahora sí, le damos la palabra a Santiago de Faro Digital. Cuando pensamos en esta charla y pensábamos, bueno, nosotros nos dedicamos a esto, tenemos una central de prevención de fraude, tenemos este producto que es Coelsa Prevent, donde mis compañeros ya contaron todo lo que hacemos para minimizar y para que operar sea un hecho simple y seguro para todas las personas que operan en el ecosistema. También pensamos en los riesgos que trae la ludopatía, ¿sí? O, bueno, algo mencionaron también mis compañeros, ¿no? Esto de las apuestas. Así que le pedimos a Santiago de Faro Digital que nos hable un rato sobre esto, de vuelta, con la idea de llevar educación para que usemos de modo seguro y para que si tenemos sobre todo jóvenes bueno, que están como en esto de jugar online, tengamos en cuenta qué tenemos que estar mirando. Así que le doy la palabra a Santiago entonces. Hola, Vero. Primero agradecerte muchísimo a vos por la invitación, a todas las personas que están participando del encuentro. Eh, Voy a arrancar comentando un poquito algo del método de Faro Digital, pero tiene que ver exactamente con la preocupación y el desafío que vamos a abordar hoy, y también con algunos desafíos que fui escuchando recién sobre estafas, mundo adulto también, ¿no? Va a ser alguna caracterización que puede servir y dialogar también con otros desafíos. Nosotros de Faro Digital, en principio, prestamos especial atención a lo que nosotros denominamos como construcción de un diagnóstico lo más riguroso posible sobre cómo está caracterizado lo que hoy denominamos o lo que trabajamos nosotros como arquitectura de los territorios digitales. Nosotros partimos siempre de un punto de vista, de un lugar de enunciación que reconoce a lo virtual como parte de lo real. Hablamos de una vida real y hablamos de territorios presenciales y territorios digitales. Decimos que tanto los territorios presenciales como los territorios digitales tienen una arquitectura, tienen un diseño, y luego está el momento de la práctica, que es lo que hacemos las personas en los territorios presenciales y en los territorios digitales. Dentro de las características del territorio digital hay algunos elementos, algunas columnas vertebrales que van a disponer, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con un antropólogo que se llama Pablo Semán, que dice, el dispositivo dispone. ¿Qué significa que un dispositivo disponga? Es que la arquitectura de los territorios digitales no son arquitecturas que surjan de la nada, no son neutrales, no son inocuas a las posibilidades o inercias que tengamos al momento de actuar. Entonces, algunas características generales. Los territorios digitales, a diferencia de los presenciales, tienden a borrar la dimensión espacio-temporal. ¿Qué significa esto?
Un territorio presencial, como una escuela, una oficina, una casa o un edificio público, tiene un adentro y un afuera, demarcado por la puerta. Cuando estoy en la vereda estoy fuera del edificio, cuando ingreso en el portón o la reja estoy dentro del edificio. Lo mismo sucede con un aula, con una oficina que tiene ventanas, que tiene puerta, tiene un diseño y un adentro y un afuera, y tiene una franja horaria en el cual hay una dinámica o un funcionamiento, ¿no? Una empresa tiene un horario en que comienzan las actividades y un horario en el que finalizan, lo mismo una escuela, lo mismo una institución pública. Los territorios digitales, a diferencia de los presenciales, tienden a borrar la dimensión espacio-temporal. Gmail no corta un viernes y abre un lunes. WhatsApp no corta a las 10 de la noche y abre a las 8 de la mañana. TikTok, mientras yo tenga conexión, funciona adentro de esta oficina, en la vereda, en el colectivo, en el subte, en cualquier lado. Son plataformas encendidas, peleando por nuestra atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Esta característica lo que hace es que se produzcan procesos de continuidad. Como no hay un inicio y un final, un adentro y un afuera, es muy difícil ponerle palabra a las prácticas. Lo que ustedes venían desarrollando antes, de manera muy precisa, muy exacta, y que tiene que ver con los cuidados que tenemos que tener ante las estafas digitales, se encuentran esos desafíos en este contexto, en un contexto de continuidad, que para nosotros es central, para pensar el cuidado de las infancias, de las adolescencias y también del mundo adulto. ¿Por qué? Porque donde hay continuidad no hay borde. Y donde no hay borde, en psicología se dice que no hay cuidado. Nosotros necesitamos construir el borde, necesitamos construir el hábito para que haya un inicio y un corte, un adentro y un afuera, en el territorio digital también. Momentos de conexión, momentos de desconexión. Yo tengo una hija, le contaba a Vero Cata, que tiene 4 años, y un ejemplo que yo doy mucho tiene que ver con las rutinas en el jardín de infantes. En el jardín de infantes, en toda institución, se trabaja con rutinas que empiezan y terminan y que son repetitivas, para que los chicos vayan habituándose a esa noción de ritual, de hábito, en el cual todas las mañanas a la misma hora desayunan, después tienen el momento de biblioteca que sucede en otro lugar y luego el momento parque en otro lugar. Yo puedo cuidar de Katy, puedo poner conversación, porque hay un momento no biblioteca en el que hablo de la biblioteca. Yo puedo preguntarle a Cata, ¿cómo la pasaste en la biblioteca? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y la seño puede balizar los cuidados porque hay un momento biblioteca y un momento no biblioteca en el que hablamos de la biblioteca. En el territorio digital es un desafío construir el momento no Roblox para hablar de Roblox, el momento no TikTok para hablar de TikTok. Ese proceso de continuidad en el mundo adulto se expresa con un desafío clave. Ya no estamos, como en 1995, acercándonos al dispositivo, a la pantalla hogareña, en el horario del noticiero a las 8 de la noche, bajo un ritual de la información. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza el ritual en relación a la tecnología? Que cuando uno se acercaba al televisor, iba dispuesto a informarse y luego evaluaba esa información de un dispositivo que en esa franja horaria me ofrecía información. Lo mismo con un teléfono fijo, lo mismo con una radio o con un diario de papel. En la actualidad, desbloqueamos la pantalla de nuestro celular en promedio 120 veces por día y nunca tenemos claro exactamente para qué desbloqueamos la pantalla. Entonces, ese llamado sobre el que hay que tener cuidado, como ustedes decían recién, se da en un proceso de continuidad donde las plataformas están diseñadas para demandarnos de nuestra parte presencia e interacción. Las plataformas quieren que permanezcamos en ellas y que interactuemos mucho. Una persona que se queda quieto es una persona que se está por ir de la plataforma. El diseño de las plataformas, en su diseño de experiencia de usuario, están pensadas para que estemos mucho tiempo e interactuando muy rápido. Este es un desafío central al momento de pensar las estafas, los cuidados, y cuando pensamos en la ludopatía en la adolescencia, nos encontramos con el mismo desafío. Chicos y chicas que ingresan a la dinámica de los videojuegos monetizados con dinámicas de azar y gratificación más cerca de los 6 y 7 años que de los 10 como sucedía antes. Incorporación temprana y aceleración en la práctica, las propuestas de la plataforma. Llega la adolescencia y preadolescencia
Y los chicos son invitados masivamente, por muchísima publicidad, por sus referentes deportivos, a apostar. Y en ese proceso de continuidad, de conexión permanente, se produce un efecto tobogán, decimos nosotros, entre el videojuego gratificado y con transacción económica y la lógica de la apuesta. Un mundo adulto que trata de diferenciar las prácticas y dice, jugar no es lo mismo que apostar no sea un juego. Y chicos y chicas que a los 13 o 14 años nos miran y parecen decirnos, hace 8 años vengo haciendo algo de esto y nunca hubo una persona en el mundo adulto que me dijera que estaba mal. Debemos entonces reconocer de manera más exacta cuál es el diseño de las plataformas, debemos reconocer cuál es la propuesta de las plataformas para poder construir ese cuidado, para poder poner palabra, como hicieron ustedes recién. Para poder hablar de los cuidados ante la estafa hay que detener ese flujo acelerado de interacción en el territorio digital. Debemos poder ir con el clic más lento. Debemos poder hablar con los chicos y chicas de cuál es la lógica del videojuego, qué sensaciones deja, cuáles son los riesgos de las apuestas online, por qué un menor de 18 no puede apostar. Bueno, eso requiere conversación intergeneracional. Un mundo adulto que pueda hablar con las adolescencias sabiendo y entendiendo qué es lo que las adolescencias están haciendo en el territorio digital. Por eso debemos reconocer que lo virtual es real, que dentro de las pantallas y los territorios digitales nos informamos, nos entretenemos, nos comunicamos, construimos sentido de pertenencia, identidad, autoestima, que la trama de nuestra vida es híbrida entre la presencialidad y las pantallas, y que en esas pantallas, en esos territorios digitales, hay características especiales. Y no debemos quemar la biblioteca. Cada uno y cada una de ustedes tiene una biblioteca en términos de crianza, en términos educativos, en términos de educación financiera. Lo que debemos hacer es agregar algunos libros que reconozcan que muchos de esos procesos hoy, en 2025, suceden en las plataformas. Sin una mirada apocalíptica ni celebratoria, pero sí con una mirada crítica. Santi, te interrumpo un segundito para traer algo que dice acá, creo que Rebeca en el chat, que en este momento hay muchas generaciones juntas, ¿no? Esto, gente más grande, gente más jóvenes, nativos, digitales, que no hay mucha educación, nos trae que esto, Internet es una calle peligrosa de la vida real, digamos, ¿no? Que es lo que vos traes, ¿no? Esto de que este clic más lento puede ser la diferencia entre un acto inseguro o no, digamos, o un acto seguro. Y que las personas mayores, bueno, han tenido que adaptarse como aceleradamente a los nuevos contextos. Em, y Noemí nos dice una forma para desconectar a los jóvenes de las apuestas. No sé, Noemí, si es pregunta, pero creo que es ahora por donde va a ir Santiago. Ok, pregunta. Bueno, seguí Genial, nomás, Santi. Te buenísimo. quería traer lo que decían en el chat. Interesantísimo, pero interesantísimo porque, bueno, precisamente se trata de eso, ¿no? De reconocer esos riesgos, pero ponerle palabra y entender por qué suceden esos desafíos o esos riesgos, ¿no? Nosotros lo que creemos es que cuando se puede trabajar con los chicos y chicas, poniendo palabra al proceso, desnaturalizando la práctica, ya se vuelve distinto. Cuando uno con los chicos y chicas tiene la posibilidad de trabajar en una asignatura escolar, desde la crianza en casa, por ejemplo, cómo funciona un algoritmo, nosotros a veces insistimos en los ámbitos escolares, si las apuestas son un tema, trabajemos en matemática por qué la casa siempre gana. O trabajemos en matemática cómo funciona la invitación de los influencers a los menores de edad, ¿no? ¿Por qué está la lógica del código? ¿Cómo funciona la publicidad hiperpersonalizada en el territorio digital? ¿Por qué son invitados los chicos varones y no las chicas mujeres? ¿Qué pasa con la práctica de monetización en adolescencia y qué diferencia hay entre cómo se experimenta según el género? ¿No? ¿Cuáles son los riesgos para los varones y los riesgos para las chicas? ¿Cómo hacemos para cuidar de manera diferenciada ante esos riesgos o esos desafíos? Bueno, estas preguntas nosotros insistimos con que la escuela y la familia son los ámbitos predilectos para trabajar estos temas. Escuela, familia, clubes,
¿no? Tenemos que hacernos de herramientas para generar esa conversación intergeneracional. Cuando tenemos la posibilidad de construir el desafío como objeto de estudio, la cosa cambia. Un chico que pudo entender cómo funcionan las estrategias de las casas ilegales o de las legales para invitar a los adolescentes a apostar, ya no vuelve a ser el mismo usuario que antes en la plataforma, ¿no? Que tiene que ver con estos cuidados y estas herramientas que ustedes construyen respecto a las estafas también, ¿no? Cuando uno entiende cómo funciona la estafa, ya no es la misma persona cuando vuelve a estar en riesgo. Uno tiene esa caja de herramientas, uno tiene la posibilidad de identificar lo que está sucediendo. Bueno, nosotros creemos mucho en que hay que encontrar una posición que no sea ni tecnoapocalíptica, que no vea en las pantallas, ¿no?, el riesgo de todos los males de época, pero tampoco celebratoria. Estamos en otro paradigma. Hoy las plataformas funcionan como funcionan y tenemos que construir, confiando mucho en las adolescencias y en nosotros mismos, una mirada crítica, capacidad de agencia y autonomía. Ser sujetos con decisión, con información, para movernos dentro de esos marcos, de esos cuidados. Hoy muchos adolescentes están reclamando educación financiera. Es importante que cuando los chicos construyen su sistema de valores, sus herramientas, sus horizontes económicos, encuentren en el mundo adulto un mundo adulto dispuesto a escuchar y hablar con ellos de eso también. Santi, buenísimo. Un poco lo mismo que esto que decías vos del clic más lento, que es lo que nosotros, los chicos traían de parar, ¿no? De parar antes de hacer una transacción, antes de recibir un llamado, antes de hacer un clic, para un segundo, nadie te tiene que apurar. Me imagino que ahí nos preguntan por el chat, bueno, ¿cómo esto, dos, tres consejos? Me quedó clarísimo que hay que conversar con los jóvenes y con los no tan jóvenes también, digo, conversar este tema es súper importante, pero formas de abordaje, dos, tres cosas que nos puedas dejar como formas de abordaje. ¿Qué hago? ¿Cómo sé si está jugando o no está jugando? Sea un hijo, un familiar, alguien joven, no tan joven, una infancia. ¿Qué hago? ¿Cómo lo abordo? ¿Qué tengo que estar viendo? ¿Qué tengo que estar percibiendo de que esto está pasando y cómo lo abordo, ¿no? Excelente. En principio, lo que nosotros proponemos es, como estrategias, la pregunta cotidiana sobre el tema. Nosotros decimos cómo te fue en el club hoy, cómo te fue en la escuela, te cuento cómo me fue en el trabajo y nos preguntamos cómo te fue en Internet, ¿no? Parte de la conversación cotidiana, en la cena, en el momento de encuentro, cómo nos fue en Internet hoy, poner palabra a eso. Después, ante la crianza en adolescentes, lo que nosotros decimos es, las pantallas y las plataformas no inventan la adolescencia. Toda familia con un hijo o una hija adolescente sabe que en la adolescencia los chicos y chicas están aprendiendo a gestionar el rechazo, están aprendiendo a gestionar su economía, están aprendiendo a gestionar sus horizontes laborales, profesionales y económicos, y lo que debemos saber es que si eso no aparece en la conversación, no se hace evidente, no aparecen esas inquietudes, los chicos la están tramitando en otro lugar. Como personas adultas tenemos que saber que eso sigue sucediendo, que si está fuera de nuestro radar tenemos que meterlo dentro del radar, y en eso las estrategias para hacer preguntas adecuadas con las categorías adecuadas en 2025, ¿no? Saber diferenciar y poner palabra en la diferencia entre apuesta e inversión, esto es importante. Trabajar con los chicos ejemplos de inversión y personas que para invertir se informan y se forman mucho, ¿no? Trabajar mucho la categoría de esfuerzo. Es una categoría que los chicos en general están muy atentos y hay que hablar con ellos sobre qué significa el esfuerzo. Tratar de acercarnos preguntándoles también cuáles son sus consumos digitales, a qué influencers siguen, a qué TikTokers siguen. Tratar de identificar palabras claves e ir a buscar después. Si nos nombran a un influencer, buscar después. ¿De qué habla ese influencer? Vernos algún video, tratar de entender un poquito para generar una conversación. Nosotros cuando hablamos con infancia decimos, si un niño o una niña de 5 o 6 años quiere mirar un contenido audiovisual, bueno, nuestra obligación como padres es
tratar de aprendernos el nombre de algún personaje, tratar de saber algo de la narrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos poder conversar de lo que a los chicos y chicas les gusta. Trasladado a la adolescencia, lo mismo. Lo mismo. ¿A qué videojuegos se está jugando? Hacer la pregunta sobre las apuestas con una carga menos de gravedad. ¿Tenés algún amigo, amiga que apueste? ¿Le preguntaste alguna vez qué te pasa? Bueno, tratar de hacer cotidiana esa conversación, ¿por qué? Porque lo que no nos puede pasar es que no confíen, que no seamos adultos de su confianza para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, como estrategias, generar instancias de conversación cotidiana sobre eso. Verlos también, podemos generar instancias de control, en el caso de las billeteras virtuales, sobre tener un rebote de los gastos y movimientos, ¿no? Billeteras virtuales que pueden identificar cuando son casas de apuestas legal es bet.ar, pero cuando son ilegales es más complicado. Hablar de la categoría del mediador, ¿no? Los cajeros, los famosos cajeros, esas personas que levantan apuestas y después operan sobre la plataforma virtual, ¿no? Si nuestro hijo, si el adolescente nos encuentra a nosotros con un lenguaje que a ellos les transmite sensación de conocimiento, van a confiar más para hablar. Por eso necesitamos tratar de entender cómo funciona el ecosistema digital para poner conversación adecuada. Buenísimo. Sí, súper. Entonces los mandamos a todas las personas que nos están escuchando con dos tareas. La primera, hablar de fraude con eso, con la familia, con los conocidos, con los amigos. Y me gustó esta pregunta, Santi, de cómo te fue en internet hoy, ¿no? Esta pregunta que por ahí a los más jóvenes o nada, a los no tan jóvenes también, no nos hacemos. Che, ¿cómo anduvo hoy esta interacción con el mundo virtual? Eh, acá nos pregunta Rebeca, Santiago, ¿tenés algún material para compartir esto de cómo abordarlo? Está muy buena la información, buenísimo. Ahí seguramente dentro de nuestro ebook, Santiago, parte de esta info y estos recursos prácticos van a ser parte del ebook que vamos a compartir. Y con los influencers que recomiendan juegos de azar. ¿Deberíamos hablar de eso? Nos pregunta Abigail, y como que sí, ¿no? Esto que decías de ver a qué influencer con quién estás interactuando, ¿no? Totalmente. Ahí, Vero, te hago un paréntesis súper breve. Guía de abordaje y comprensión de la problemática de apuestas online. En nuestra página de farodigital.org Esa. encuentran guías, información para familias, para docentes, abiertas, gratuitas. Algunas las trabajamos con instituciones, con programas que llevamos adelante. Y están las guías abiertas y a disposición. En nuestro canal de YouTube, Faro Digital, videos interactivos como disparadores de campañas que hicimos con Movistar, con Sí. el Círculo Creativo, digo, con distintas empresas, también como disparadores. Y en nuestro Instagram, en Faro Digital OK, van a encontrar sobre todo muchas publicaciones o carruseles sobre elementos muy actuales. Lo que sucede hoy, mañana hacemos un material sobre qué pasa con ese emergente, con ese elemento, con ese influencer, con esa discusión, con esa entrevista. Ahí van a encontrar un montón de herramientas y disparadores para poder conversar con los chicos y chicas. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Por mi parte, a mis compañeros Mariela, Lucas, Juanma, que anda por ahí también. Muchísimas gracias. Este fue cuento ahí que desde Coelsa es nuestro primer octubre financiero, así que también agradecemos a las demás empresas B certificadas de la industria financiera que nos apoyaron para hacer esta charla. Esperamos de verdad que estas dos preguntas con las que resonamos, te cuento esto que escuché de fraude y cómo era Santi, que bueno, fue hoy en internet, que se las lleven y que las puedan utilizar para lo que traíamos al principio, ¿no? Lo que contaban mis compañeros, que usar los medios digitales sea algo que nos ayude en nuestro bienestar y que no que lo afecte, ¿no? Recordando, obviamente, que nosotros tenemos responsabilidad y que desde el sistema financiero también estamos haciendo lo que hay que hacer para eso, para un uso seguro y autónomo de los medios de pago. Muchísimas gracias a todos los y a todas las que estuvieron
conectados. Nos queda la última sesión, que será la semana que viene, donde vamos a hablar de inversiones, ¿sí? Y vamos a hacer una partecita dedicada a las inversiones de impacto, así que están todos invitados, se pueden inscribir. Luego vamos a enviar el ebook entonces con toda esta información, y que tengan muy buena semana. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por haber estado conectados hasta ahora. Gracias, gracias a todos.